Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 7. Capítulo 12. A las 6 de la mañana ya había amanecido. La mañana era gris. Puede ser que no comience. Es posible que no suceda, pensaba Pierre, avanzando por el camino. Pierre raramente veía las mañanas. Se levantaba tarde y la impresión del frío y de la mañana se fundieron en él con la sensación de la espera de algo terrible. Se puso en marcha y sintió como si aún no se hubiera dormido, como si aún estuviera tumbado con el príncipe Andrei en la alfombra turca y hablara y escuchara lo que le decía, y viera esos ojos extrañamente luminosos y agitados y su discurso desesperanzado. No recordaba nada de lo que decía el príncipe Andrei. Solo recordaba sus ojos, brillantes, luminosos, que miraban a un punto lejano, y solamente 2 frases de todo lo que él le había dicho se habían quedado en la memoria de Pierre. La guerra ahora es otra cosa, había dicho él. Ahora, cuando ha llegado hasta Moscú, no hace falta que nos manden a ella, porque todos, empezando por Timojín hasta mí, estamos dispuestos a matar en los buenos y los malos momentos. Hemos sido ofendidos. Y el labio del príncipe Andrei había temblado al decir eso. Pierre iba a caballo, encogido a causa del frío, y recordando esas palabras. Llegó a Borodino y se detuvo en la batería en la que había estado en la víspera. Allí había unos soldados de infantería que no estaban el día anterior, y 2 oficiales que miraban hacia la izquierda. Pierre se puso a mirar también en esa dirección. «Ahí está», dijo uno de los oficiales. Al frente se divisó una pequeña nubecilla de humo y se oyó un solitario disparo que atravesó como un rayo el silencio general. Después de unos instantes, las tropas que se encontraban allí, al igual que Pierre, miraron hacia esa nubecilla. Escucharon ese sonido y miraron hacia las tropas francesas que avanzaban. Un segundo y un tercer disparo agitaron el aire. Un cuarto y un quinto resonaron cerca, y solemnemente a la derecha, como si alguien pasara cabalgando al lado del Pierre, y a causa de este disparo, los soldados comenzaron a moverse rítmicamente para proteger la batería. Aún no habían dejado de resonar esos disparos cuando se oyeron otros más, muchos, que se fundían entre sí y se interrumpían los unos a los otros. Ya resultaba imposible contarlos, ni escucharlos de modo independiente. Ya no se escuchaban disparos, sino que era como si con estruendo y estrépito chorrearan de todos lados gigantescas carrozas, mientras que a su alrededor se propagaban bocanadas de humo azul. Solo de vez en cuando se arrancaban sonidos más bruscos del regular estruendo, como si alguna de estas carrozas invisibles temblara. El caballo de Pierre comenzaba a alterarse, a aguzar el oído y a apresurarse. A Pierre le sucedía lo mismo. El estruendo de los disparos, el movimiento apresurado del caballo,
las angosturas del regimiento por el que pasaba, y lo principal, esos rostros severos y pensativos, se fundieron para él en una única impresión de apresuramiento y terror. Preguntaba a todo el mundo dónde se encontraba Bennigsen, pero nadie le respondía. Todos estaban ocupados con sus tareas, que no eran visibles, pero cuya presencia era evidente para Pierre. —¿Qué hace aquí con un gorro blanco? —oyó una voz tras él. —Vaya donde quiera, pero aquí no empuje —le dijo alguien. —¿Dónde está el general Bennigsen? —preguntó Pierre. —¿Quién sabe? Pierre salió del regimiento y cabalgó hacia la izquierda, hacia el lugar en el que el cañoneo era más intenso. Pero tan pronto como salió de un regimiento, cayó en otro, y de nuevo alguien le gritó: —¿Qué hace yendo por la línea? Y de nuevo vio por todas partes esos rostros preocupados y afanados en una tarea invisible pero importante. El único que carecía de tarea y de posición era Pierre. El humo y el estruendo de los disparos se incrementaba más y más. Los proyectiles volaban sobre nuestras tropas, pero Pierre no lo advertía. No conocía ese sonido, y estaba tan agitado que no era capaz de darse cuenta de cuáles eran las causas de los diferentes ruidos. Se apresuraba más y más por llegar a algún sitio y encontrar una tarea que desempeñar. No veía heridos ni muertos, o al menos así lo creía él, a pesar de que ya había pasado al lado de cientos de ellos. La acción se había iniciado con el cañoneo contra las flechas de Bagration y había seguido con su ataque. Precisamente hacia allí era hacia donde se dirigía Pierre, sintiendo con horror que la agitación y la prisa inmotivada se apoderaban más y más de él. Ante sus ojos todo se fundía en una nube de humo y fuego, entre la que de vez en cuando chocaba con oasis de rostros humanos. Y todos esos rostros tenían la misma huella de preocupación, descontento y reproche hacia aquel hombre grueso con un sombrero blanco que pasaba por allí sin nada que hacer. Pierre fue desde Borodino por el campo hacia las flechas, suponiendo que sólo allí se daría batalla, pero cuando ya estaba a 200 pasos de las flechas, divisó entre el humo a un general que galopaba al frente de su séquito. Era Bagration, y vio la masa de soldados con uniforme azul que avanzaba con las bayonetas. Escuchó de pronto que tras él, en Borodino, de donde él venía, también comenzaba el tiroteo y el cañoneo. Cabalgó hacia el lugar en el que había visto al general con su séquito, pero el general ya no estaba allí, y de nuevo una voz enfadada le gritó: —¿Qué hace dando vueltas aquí, bajo las balas? Allí Pierre solo podía escuchar el sonido de los proyectiles, que ya silbaban a su alrededor. Pierre se detuvo buscando un lugar hacia donde huir y cabalgó hacia adelante, perdiéndose y sin saber dónde estaban los suyos y dónde estaba el enemigo. Pero los proyectiles que antes no advertía silbaban por todas partes y el pánico se apoderó de él. Pierre estaba tan convencido de que alguna bala le alcanzaría que se detuvo y se agachó sobre la silla guiñando y casi sin abrir los ojos. Pero de pronto nuestra caballería, que se encontraba más hacia adelante, volvió hacia él galopando y su caballo se dio la vuelta para galopar con ellos. Luego no recordaría si había galopado durante mucho tiempo, pero cuando se detuvo, se dio cuenta de que el terrible silbido de los proyectiles ya no se oía a su alrededor, que todo su cuerpo temblaba y que le castañeteaban los dientes. Los humanos desmontaron a su alrededor. Muchos de ellos estaban heridos y ensangrentados. Uno cayó del caballo a 2 pasos de Pierre, y el caballo, resoplando, se alejó de él. Los rostros de todos esos soldados eran terribles. Ya no se oían los proyectiles,
pero balas de cañón aún volaban sobre sus cabezas. Pierre se estremecía ante el sonido de cada bala. Le parecía que cada una de ellas iba dirigida a su cabeza. Se acercó hacia el hulano que había caído del caballo y vio que le habían arrancado un brazo por encima del codo y que de los temblorosos tendones ensangrentados colgaba algo. Oyó que el hulano lloraba y pedía vodka. No hay tiempo de recogerlo y de llevarle al puesto de socorro. Se oyó por detrás la voz severa y enfadada del coronel. Padrecitos, bienhechores, sollozaba el hulano. Es mi muerte. No me dejéis morir. Coronel, dijo Pierre al oficial, ordene que le ayuden. Está listo. Tengo que llevarles al puesto de socorro, y no sé dónde está. ¿Y yo no puedo serle útil?, dijo Pierre. El coronel le pidió que fuera a buscar el puesto de socorro, que debía encontrarse a la derecha, en el bosque. Pierre fue hacia allá, y sin cesar de oír, con el alma en vilo, el incesante tiroteo, estuvo buscando durante mucho rato el puesto de socorro, y aunque lo encontrara, después de cruzarse con mucha gente y recibir informaciones contradictorias sobre el curso de la batalla, ya no pudo volver a encontrar el lugar en el que estaban los hulanos. Buscándolos, Pierre cabalgó por la pequeña extensión que en la batalla de Borodino separaba la primera línea de la reserva. De pronto, el tiroteo y el cañoneo se incrementaron hasta el paroxismo, como un hombre que grita desgañitándose hasta agotar sus últimas fuerzas. Entonces, soldados heridos y sanos afluyeron hacia Pierre y los oficiales y tropas que estaban enfrente avanzaron al galope. La reserva avanzaba hacia el frente. A su encuentro iban al trote los cañones y las cajas de municiones, rodeadas de soldados. Otros soldados se unían, saltando y corriendo alrededor, y al frente galopaba un oficial. Era el príncipe Andrei. El príncipe Andrei reconoció a Pierre. «Vete, vete, este no es sitio para ti. No os quedéis rezagados», gritó con estridencia a sus soldados, que se amontonaban y corrían alrededor de los cañones. Capítulo 13. El príncipe Andrei permanecía en las reservas, las cuales dispararon sus proyectiles sin variar la posición hasta las 3, hora en la que emprendieron la marcha hacia la batería de Raevski. El príncipe Andrei estaba cansado de la preocupación por el peligro cuando estaban inactivos, y ahora, avanzando, jadeaba debido a la agitación y la alegría. Sí, por muy estúpido que fuese el asunto de la guerra, era ahora cuando se sentía vivaz, feliz, orgulloso y satisfecho, cuando se oían cada vez con más frecuencia los silbidos de las balas y los proyectiles, cuando al mirar a sus soldados veía sus alegres ojos fijos sobre él, escuchaba los impactos de los proyectiles que le arrebataban a sus hombres, y sentía que esos sonidos y esos gritos únicamente enderezaban más su cabeza y su espalda, confiriendo a sus movimientos una alegría incomprensible. «¡Venga más!», pensaba el príncipe Andrei. «¡Venga más! ¡Más!». Y justo en ese instante sintió un impacto sobre el pezón. «Esto no es nada, pero se dijo para sí en el primer momento del impacto. Se animó aún más, pero de súbito las fuerzas le abandonaron y se desplomó. «Esta es la verdadera. Es el fin», se dijo en ese instante. «Es una pena. ¿Qué habrá ahora? Algo más. Todavía había algo más. Algo bueno. Es una lástima», pensó. Los soldados se lo llevaron. «Dejadme, muchachos. No abandonéis las filas», decía todavía el príncipe Andrei, sin saber él mismo por qué, temblando, para que obedeciesen sus órdenes. No le hicieron caso.
y se lo llevaron de allí. Sí, aún hacía falta algo más. Los soldados le retiraron al bosque, donde estaban situados el puesto de socorro y los carros. El puesto de socorro se componía de 3 tiendas de campaña con los suelos extendidos y arrugados al borde de un bosque de abedules, donde se encontraban los carros y los caballos. Estos estaban comiendo avena, y los gorriones se acercaban a ellos volando y recogían lo esparcido como si no hubiera nada de extraordinario en lo que sucedía alrededor de las tiendas. Alrededor de las tiendas, en más de 2 desiatinas a la redonda, yacían los cuerpos ensangrentados de los vivos y de los muertos. Alrededor de los caídos permanecía una multitud de soldados camilleros con el rostro abatido y atemorizado, a la que no se podía apartar de ese lugar. Estaban de pie, fumándose una pipa apoyados en las camillas. Unos cuantos mandos daban órdenes. 8 enfermeros y 4 médicos vendaban y amputaban en 2 tiendas. Los heridos, que esperaban su turno durante más de 1 hora, se quejaban, gemían, lloraban, maldecían, pedían vodka y deliraban. Al príncipe Andrei le depositaron en ese mismo sitio, y como comandante de regimiento, avanzando a través de los heridos vendados, le acercaron a la tienda y le pusieron en el borde. Estaba pálido y hecho un ovillo, y apretando sus finos labios, permaneció en silencio mirando a su alrededor con sus brillantes ojos abiertos de par en par. No sabía por qué se había perdido la batalla, por qué deseaba vivir y por qué había tantos que estaban sufriendo, pero sentía ganas de llorar, y no con lágrimas de desesperación, sino de bondad y ternura. Había algo de lastimoso y de inocencia infantil en su rostro, y probablemente, debido a ese aspecto tan conmovedor, un doctor se volvió hacia él y le miró por 2 veces cuando aún no había terminado una operación en curso. El turno tardó en llegarle al príncipe Andrei. 6 doctores ataviados con bata estaban trabajando, todos ellos manchados de sangre y sudor. Un oficial alejó a un soldado que traía heridos. ¿Acaso ahora no da igual?, pensó el príncipe Andrei. Quizá. Y miró a uno al que los doctores estaban operando delante de él. Se trataba de un tártaro, un soldado con la espalda desnuda de color canela, de la que le extraían una bala. El príncipe recordó la carne que había en el río. El tártaro daba unos gritos terribles. El doctor le soltó de la mano, le cubrió con un capote y se acercó al príncipe Andrei. Se devolvieron la mirada mutuamente y ambos comprendieron algo. El príncipe Andrei sintió vergüenza y frío cuando, como si de un niño se tratara, le quitaron los pantalones. Comenzaron a sondarle y a extraerle la bala, y tuvo una nueva sensación, más fuerte que el propio dolor, la del frío de la muerte. Le pusieron sobre la tierra. Los doctores que le sacaron afuera intercambiaron las miradas y dijeron que necesitaba reposo antes de ser trasladado a Moshaisk. Uno de ellos, de rostro bondadoso, quiso decirle algo al príncipe Andrei, pero en ese momento, junto a él, portaban a alguien en la camilla avanzando por entre los heridos, al igual que antes había sucedido con el príncipe. En la camilla se divisaba por una parte una cabeza de cabellos rizados finos y oscuros, y por otra una pierna que temblaba febrilmente y de la que goteaba sangre. El príncipe Andrei miró con indiferencia a ese nuevo herido, pues él ya había estado ante sus ojos. «Ponle aquí», gritó un doctor. «¿Quién es?» «Un ayudante de campo, un príncipe». Se trataba de Anatol Kuragin, herido en la rodilla por una esquirla de metralla.
Cuando le retiraron de la camilla, el príncipe Andrei escuchó que lloraba como una mujer y vio fugazmente su hermoso rostro, arrugado y cubierto de lágrimas. ¡Dios! ¡Matadme! No puede ser. ¡Oh Dios! ¡Mon Dieu! ¡Mon Dieu! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios mío! El doctor, ante esos gemidos de mujer, frunció el ceño de un modo desagradable, pero al príncipe Andrei le resultaba lastimoso escucharlos. Los doctores le examinaron y comentaron algo. Se acercaron 2 enfermeros y arrastraron hasta la tienda al herido Anatol Kuragin, que gritaba hasta los estertores y se retorcía como un niño. Allí se escucharon ruegos, comentarios en voz baja. Por un instante todo se silenció y de repente un grito horrible salió del pecho de Anatol. Pero un grito tal no puede durar mucho y pronto se debilitó. El príncipe Andrei miró con ojos cansados a los otros heridos y oyó cómo cerraban el hueso. Finalmente, las fuerzas abandonaron a Anatol y no pudo gritar más. La operación había terminado. Los doctores se deshicieron de algo y los enfermeros levantaron a Anatol y se lo llevaron. No tenía pierna derecha. Estaba pálido y solo sollozaba de vez en cuando. Le pusieron junto al príncipe Andrei. «Enseñádmela», dijo Anatol. Le mostraron su bella y blanca pierna. Se cubrió el rostro con las manos y prorrumpió en sollozos. El príncipe Andrei cerró los ojos y sintió aún más ganas de llorar con lágrimas tiernas y afectuosas para la gente, para sí mismo y por sus errores. El amor y la compasión hacia los hermanos, hacia los que nos aman y los que nos odian. Sí, ese amor que predica Dios sobre la tierra, el amor con el que me ha instruido la princesa María. Eso es lo que me quedaría si todavía estuviera vivo. Le levantaron con cuidado y le depositaron en el carro enfermería. A las 5, Pierre sintió que estaba cansado de deambular de un lugar a otro. Estaba cansado, física y moralmente. Su caballo estaba herido y no se movía del sitio. Descabalgó en medio del camino y se sentó sobre un eje allí tirado. Se había debilitado completamente y no podía ni moverse, ni pensar, ni comprender. En todos los rostros de los que marchaban y de los que regresaban veía la misma expresión de cansancio, de colapso y de duda en lo que estaban haciendo. Ya no se escuchaban los tiroteos, pero el cañoneo continuaba, aunque comenzaba a disminuir. Empezaron a formarse unas pequeñas nubes y comenzó a chispear sobre los muertos y los heridos, sobre los atemorizados, exhaustos y dubitativos soldados, como si dijera: «Basta, basta ya, gente, parad, volved en sí, ¿qué es lo que estáis haciendo?». Pero no. Aunque hacia la tarde los soldados sintieron todo el horror de su conducta, aunque se hubieran puesto contentos de parar habiendo agotado ya su exigencia de luchar, un nuevo empujón puso de nuevo en marcha ese terrible movimiento. Cubiertos de sudor, pólvora y sangre, permanecían 1 de cada 3 artilleros, portando los proyectiles aún dando traspiés debido al cansancio. Cargaban los cañones, apuntaban, encendían la mecha, y las dañinas y frías balas salían volando desde ambos sentidos igualmente directas, rápidas y crueles, aplastando los cuerpos de los soldados. Los rusos se batían en retirada de la mitad de sus posiciones, pero aguantaban con igual dureza y disparaban con los proyectiles que les quedaban. Napoleón, con la nariz enrojecida por un resfriado, salió para el reducto Shevardinsky montado en su caballo árabe overo. «Continúan resistiendo», dijo, frunciendo el ceño,
y soñándose las narices mientras miraba a las nutridas columnas rusas, y sonándose las narices mientras miraba a las nutridas columnas rusas. ¿Quieren más? Pues se lo daremos, dijo, y 350 piezas de artillería continuaron disparando, arrancando los brazos, piernas y cabezas de los inmóviles y apiñados rusos. Pierre seguía sentado sobre el eje. Tenía los pómulos temblorosos y miraba a los soldados sin reconocerlos. Escuchó que Kutaisov, Bagration y Volkonsky estaban muertos. Quiso entablar conversación con un ayudante al que conocía y que pasaba por su lado, pero las lágrimas se lo impidieron. Un maestrante le encontró al atardecer, apoyado en un árbol con la mirada fija al frente. Se llevaron a Pierre hasta Moshaizk y allí le dijeron que en la casa contigua yacía herido el príncipe Andrei. Pero Pierre no acudió a visitarle porque tenía muchísimas ganas de dormir. Se tumbó en su carretela, puso los pies en el pescante y habría dormido hasta la tarde siguiente si no le hubieran despertado con la noticia de que las tropas se retiraban. Pierre se despertó y contempló la continuación de lo que había pasado el día anterior. Así era la guerra. Capítulo 14. Después de la batalla de Borodino, justo después del combate, el hecho de que Moscú sería entregado al enemigo fue conocido por todos. Aquel curso general de los acontecimientos, consistente en primer lugar en que a pesar del espíritu de sacrificio de las tropas estacionadas a lo largo de los caminos, el enemigo no había podido ser detenido en la batalla de Borodino. En segundo lugar, el hecho de que durante todo el tiempo de la retirada hacia Moscú surgieran indecisiones acerca de si plantar o no plantar más batalla. Y en tercer lugar, el hecho de que finalmente ya estuviese decidido rendir la ciudad propició que esta marcha de los acontecimientos sin comunicado directo alguno del comandante en jefe se reflejara cabalmente en la conciencia del pueblo de Moscú. Todo lo que se había efectuado emanaba de la esencia del mismo asunto, cuya conciencia radicaba en las masas. Desde el 29 de agosto, diariamente llevaban al puesto de Dragomilovsky más de 1000 heridos. Hacia otros puestos salían a cientos, y para otros cada día partían más de 1000 carruajes y telegas, evacuando a los habitantes y sus pertenencias. El día en que en el ejército se concentraba y tenía lugar un consejo militar en Fili, y la multitud desordenada del populacho partía para Trigori, esperando a Rostopchin, ese mismo día llegaron a casa del conde Ilya Andreevich Rostov 36 carruajes provenientes de las afueras de Moscú y de la provincia de Riazán para elevar la opulencia de la calle Povarskaya, ya que la casa no se había vendido. Los carruajes llegaron tan tarde, primero porque el conde confió hasta el último día en poder vender su casa, segundo porque el conde, utilizando sus amistades mundanas, no atendió el clamor general y creyó al conde Rostopchin, al que acudía a visitar a diario para informarse, y tercero, principalmente porque la condesa no quería oír nada sobre la marcha hasta que regresase su hijo Petya, al que se había trasladado al regimiento de Besújov y cuya vuelta a Moscú se esperaba en cualquier momento desde Beliterskov, donde se había formado su anterior regimiento de cosacos de Obolensky. El 30 de agosto llegó Petya y el 31 las carrozas. En el enorme patio y en la calle se podía ver la fina y esbelta figura de Natasha, con su negra cabeza cubierta con un pañuelo blanco de bolsillo. Había muchos curiosos frente a los heridos, pero había tantos heridos y estaban todos tan ocupados en sus asuntos que a nadie se le pasó por la cabeza ayudarles en algo. Sin embargo,
en cuanto Natasha se puso junto con un voluntario a trasladar a los heridos a la casa para darles de comer y de beber, de todas las casas y de entre el gentío aparecieron en masa personas que siguieron su ejemplo. Cuando el conde Ilya Andreevich y su esposa vieron a Natasha, ésta estaba poniendo la gorra echada hacia atrás a un soldado al que Matiushka y Mitka ayudaron a pasar al patio. Natasha iba detrás, sin mirar a nadie, y haciendo gestos con las manos como si mantuviera el equilibrio del herido para que le resultase más fácil caminar. El conde, al ver esto, comenzó a resoplar como un perro al olfatear y reconocer un olor extraño, y miró con obcecación a través de la ventana, sin volverse hacia la condesa. Pero con la condesa ocurrió exactamente lo mismo que con el conde. No le esperó, y se arremangó las mangas de su camisol. El conde se giró y se encontró con sus ojos húmedos y culpables. Se abalanzó sobre ella, la abrazó y estrechó su hombro contra la barbilla, y lloró sobre él. «Querido mío, hay que...» dijo la condesa. «Es cierto, los pollos enseñan a los recoveros», balbuceó el conde con lágrimas de felicidad. «Gracias a ellos...» «Bueno, vayamos». «Matiushka», vociferó el conde con alegría, «manda al diablo todo lo que haya en los carruajes y coloca allí a los heridos». Sonia estaba contenta. Los heridos, Moscú y la patria no le importaban ni una pizca. Lo que le importaba era la felicidad de su familia y de la casa donde ella vivía. Ahora sentía ganas de reírse y saltar. Corrió a su habitación, tomó carrerilla y comenzó a girar muy rápidamente. Su vestido se infló en forma de barrilete y empezó a reír en voz baja. Tras satisfacer esta necesidad, corrió hacia Natasha y se puso a ayudarla, comprendiendo y haciendo todo mucho mejor que la misma Natasha. Como pagando la deuda de no ponerse antes manos a la obra, toda la familia se aplicó con especial ardor en uno y otro asunto. Constantemente llegaban heridos y constantemente encontraban la posibilidad de descargar más cosas y dejar más carros libres. A ninguno de los siervos le pareció esto extraño. Al día siguiente llegaron más heridos y de nuevo se detuvieron en la calle. Entre las personas de este último contingente había muchos oficiales, y entre los oficiales se contaba el príncipe Andrei. «Podemos llevar a 4 más», dijo un mayordomo. «Les daré mi carruaje». «¿Dónde ponerles si no?» «Bueno, dadles mi guardarropa», dijo la condesa, «y que Dunyasha se siente conmigo en la carreta». Se les dio también el carro del guardarropa y decidieron colocar allí al príncipe Andrei y a Timojín. El príncipe Andrei yacía sin sentido. Cuando comenzaron a trasladarles, Sonia miró al rostro de alguien que parecía muerto. Se trataba del príncipe Andrei. Sonia se quedó igual de muerta que el rostro del herido y salió corriendo hacia la condesa. «¡Mamá!», dijo. «No puede ser. Natasha no lo soportará. ¿Será posible semejante destino?». La condesa no contestó. Levantó la mirada hacia los iconos y se puso a rezar. «Los caminos del Señor son inescrutables», dijo para sí, sintiendo que en todo lo que ahora se estaba haciendo, esa mano todopoderosa, antes oculta a la vista de la gente, empezaba a actuar terriblemente. «Es evidente que debe ser así, amiga mía. Ordena que le lleven a la sala de billar, en la otra ala del edificio, y no se lo digas a Natasha». No pudieron salir en todo el día. Como señoritas que eran, Natasha y Sonia no entraron en el ala donde estaban los oficiales heridos porque hubiera resultado indecoroso. Natasha desconocía quién yacía muriéndose cerca de ella. El día 30, Pierre se despertó y vio que a su alrededor
todos se preparaban para partir también en su casa. Tomó asiento y comenzó a calcular 666. El emperador Napoleón y Rousseau Bechouf también sumaban 666. Permaneció mucho tiempo sentado y reflexionando, y cuando se levantó, decidió firmemente quedarse en Moscú y matar al emperador Napoleón, el culpable de todos los crímenes. Todos sufren y han sufrido, excepto yo. Ahora es tarde para marcharse. El mayordomo y mi servidumbre, que así sea. Yo puedo quedarme. El único causante de toda la desgracia es Bonaparte. Debo sacrificar todo, incluso la vida, por lo que han sacrificado ya otros. 666. Me quedaré en Moscú y mataré a Bonaparte, decidió Pierre. Llamó al mayordomo y le anunció que no recogiera, ni escondiese, ni preparase nada, que él se quedaba en Moscú, y ordenando que le engancharan el droshky, acudió a Moscú a averiguar en qué estado estaban las cosas. Al no encontrar a nadie, excepto a una multitud junto a la casa del conde Rostopchín, se dirigió a su casa, y al pasar junto a la calle Povarskaya, vio que en la casa de los Rostov se destacaban unos carruajes. Ya no hay nada de lo anterior. Ahora, que estoy seguro de no volver a verla nunca más, debo pasar a verles. Entró en casa de los Rostov. Mademoiselle Natalie, tengo que hablar con usted. Venga aquí. Ella entró con él al salón. Así que, dijo él, hablando todo el tiempo en francés, sé que ya no volveré a verla. Sé que ahora es el momento. No sé para qué es el momento. No pensaba que iba a decirle esto. Pero ahora es un momento tal que nos encontramos todos al borde de la tumba y me avergüenza nuestro decoro. La amo. La amo locamente como nunca he amado a otra mujer. Usted me ha dado una felicidad que nunca antes he experimentado. Sepa usted esto. Quizá le resulte agradable saberlo. Adiós. Pierre se marchó, sin dar tiempo a Natasha a contestar. Ella le contó a Sonia lo que le había dicho Pierre, y cosa extraña, en aquella casa atestada de heridos, con el enemigo en las puertas de Moscú y con el desconocimiento sobre el paradero de sus dos hermanos, por primera vez después de largo tiempo, volvieron a retomar su conversación íntima de antaño. Sonia dijo que hacía tiempo que se había percatado de ello, y se asombró de que él no le hubiera dicho antes, y no ahora, como un loco. Natasha no respondió y se levantó. ¿Dónde estará él ahora mismo?, preguntó. Ojalá que tenga suerte y que Dios le perdone. Quería decir Andrei. Sonia lo comprendió, pero con su especial habilidad para disimular, dijo tranquilamente: si estuviera herido o muerto, lo sabríamos. ¿Sabes, Sonia? Nunca le amé con toda mi alma y entrañas. No la amé en absoluto de ese modo. Se trató de algo diferente. No le amé, y en eso la primera culpable soy yo. Si supiera que es feliz, podría vivir. Pero ahora no. Ahora todo en este mundo me parece negro y tenebroso. Adiós. Tienes sueño, ¿no? Capítulo 15. Al día siguiente, Napoleón ya estaba en Poklonaya Gora y divisaba Moscú, esa ciudad asiática con innumerables iglesias. Y dijo: así que al fin, esta célebre ciudad. Hace tiempo que debían traerme a los boyardos. Y bajándose del caballo, miró a esa ciudad que al día siguiente debía de ser ocupada por el enemigo y convertirse en algo semejante a una doncella después de perder la virginidad, según su propia expresión. Aquella mente estrecha no se imaginaba nada excepto la ciudad, el botín, su gran conquista,
Alejandro Magno, etc. Y él, con una alegría rapaz e insulsa, contempló la ciudad y creyó en el plano al detalle de la ciudad extendido ante él. Sí, dice el bandolero, preparándose para violar a una mujer. Me han dicho que es una belleza, trenzas, pecho, todo como me lo habían contado. Los boyardos no llegaron, y ruidosamente, al grito y a la señal de ¡Viva el emperador!, las tropas se arrojaron a través del puesto de Dragomilovsky. En ese momento Pierre, con una camisa de mujik, pero calzado con unas botas finas que se habían olvidado de quitar, caminaba por el desierto de Vichy-Polé, manoseando una pistola que llevaba escondida, y con sus ojos miopes, desprovistos de las lentes, posados sobre los pies. Pierre quemó todas sus naves y salió de la línea que ocupaban nuestras tropas y se apresuró en pasar a la de los franceses. Experimentó en él una nueva y feliz sensación de independencia, similar a la que experimentaría una persona rica abandonando todos sus caprichos de lujo y dirigiéndose de viaje con una bolsa de mano a las montañas de Suiza. ¿Qué me hace falta? Voy solo y tengo de todo, sol y fuerzas. Esa sensación se acrecentó aún más con el suceso que le ocurrió en de Vichy-Polé, en casa de Ausufev. Oyó un grito y unas canciones en aquella casa y entró. La cabeza de un soldado borracho le miraba desde una ventana del salón. Has tardado, hermano. Diablos. Llegué y oí algo. Otra persona, por lo visto un siervo, se asomó. ¿Qué haces? Y mirándole, bajó al piso de abajo. Tambaleándose, se acercó a Pierre y le agarró de la ropa. ¿Qué, hermano? Ya hemos vivido un tiempecito. ¿Ya están ahí? Y sacudió entre las manos 2 taleguillas que contenían algo. Vete. Te quiero, amigo. Y le tiró de la ropa. Pierre quiso marcharse y le empujó. ¿Por qué me empujas? Mira, Pietro, un señor. Te lo juro, es un señor. Mira sus botas. 3 hombres más rodearon a Pierre. ¿Qué mosca le ha picado al señor para que se disfrace de mujik? ¿Acaso es tu casa? Le preguntó uno mirándole a los ojos con insolencia. Fuera, holgazanes, chilló Pierre, empujando al que tenía enfrente. Todos se apartaron de su lado, y él siguió adelante con la intención de disparar contra Napoleón. Pero las tropas con las que pronto se topó y de las que se ocultó en las puertas de la casa le hicieron retroceder al margen izquierdo de Vichy-Polé cuando Napoleón cruzaba el puente de Dragomilovsky. En ese mismo momento, en Gostiny Dvor y en la plaza se oían los frenéticos gritos de los soldados que estaban robando las mercancías y los de los oficiales intentando reunirlas. Más adelante, en las calles que conducen al puesto de Vladimir, se agolpaban las tropas y los carruajes cargados de heridos. En el puente de Yausk se apiñaban los carros y no dejaban pasar a la artillería que venía por detrás. Delante de los carros había uno con una pila de cosas amontonadas, de las que sobresalían unos colchones de pluma y una sillita de niño. Arriba iba sentada una abuela que sujetaba unas cacerolas, y detrás, entre las ruedas, iban acurrucados 4 galgos con collares. Junto al carro, enganchada a una rueda, iba una telega de mujik con un armario pequeño envuelto con esteras, y sobre el que se sentaba una ordenanza. Detrás del carro marchaban otros 3 carros de comerciante. Un coracero les adelantó por un lado. ¿Qué, padrecito? ¿Viene algo por detrás? Preguntó la abuela. ¿Cómo quería yo a mi palomita? Gritó de súbito el coracero, deseando comenzar a cantar, y dando con el sable al caballo flaco y balanceándose, pasó al galope. ¡Al ladrón!
se pudo oír desde atrás, y 2 cosacos riéndose pasaron galopando con una pelliza en la mano. Es calentita, entrarás en calor. La he sacado de la carreta. Ahí la tienes. Es peor que un franchute, pero ¿la tocas o qué? De repente, deshaciéndose, la multitud marchó en tropel. Iban a abrir fuego. ¡Pánico! Unos se metían debajo del puente y otros saltaban por la barandilla. Era Ermólov el que ordenaba a la artillería hacer un simulacro de disparar para despejar el puente. En otro lugar, Rostopchín se acercó galopando a Kutuzov y comenzó a hablarle largo y tendido. No tengo tiempo, conde, contestó Kutuzov alejándose. Al llegar a la altura de los Droshky, pasó de largo en silencio por entre las tropas, con su anciana cabeza entre las manos. Más allá de Moscú, por el camino de Tambov, los carruajes avanzaban en filas de 2 y de 3. Cuanto más espesas eran, más cerca se estaba de Moscú, y cuanto más ralas, más lejos. Eran apenas alejarse unas 10 verstas, y la gente que marchaba comenzaba a recuperarse del pánico, la estrechez y los gritos que habían en la ciudad. Empezaban a cruzarse palabras, a examinar si todo estaba entero y a respirar un aire menos polvoriento. Entre estos bienaventurados figuraba el carro de los Rostov. Habían salido de la ciudad, pero seguían marchando al paso. 6 carruajes con heridos huían por separado. Con ellos iban los carros con heridos que habían destacado de su caravana personal. De esos había 2, y en uno reposaban el príncipe Andrei y Timojín. Ese carro marchaba al frente. Detrás lo hacía una carreta grande donde viajaban la condesa, Dunyasha y el médico, Natasha y Sonia. Tras ellos, la carreta del conde con su ayudante de cámara y después una carretela con una doncella y más gente. De pronto, la caravana se detuvo y asomándose por 2 ventanitas, Sonia y Natasha vieron cómo estaban cargando algo junto a la carreta delantera de los oficiales. Sonia oyó cómo uno decía: «Agoniza, se morirá ahora». Temblando de miedo, metió de nuevo la cabeza en el carruaje y empezó a decirle algo a Natasha para que no escuchase aquello. Pero ésta también lo había oído, y con su habitual velocidad abrió la portezuela, bajó el escalón y corrió hacia adelante. En la carreta delantera, el príncipe Andrei estaba tumbado boca arriba sobre un almohadón de percal con los ojos cerrados, y como un pez atrapaba el aire abriendo y cerrando la boca. Sobre el escalón, un médico le estaba tomando el pulso. Natasha se agarró a una rueda de la carreta y sintió cómo sus rodillas chocaban una con la otra, pero no se cayó. «¿Qué hace usted aquí, condesa?», dijo con enojo el médico. «Haga el favor de salir de aquí. No es nada». Se alejó obediente. «Mejor dígale al conde si no nos podría dejar el carruaje con ballestas». Natasha fue junto a su padre, pero el conde Ilya Andreevich ya había salido a su encuentro. Le transmitió lo que había pedido el doctor. Al herido le cambiaron al coche y Natasha se sentó en silencio en la carreta. Sonia y su madre evitaban mirarla. Su madre únicamente dijo: «El médico ha dicho que vivirá». Natasha la miró y de nuevo desvió la mirada hacia la ventanilla. Se destacó un enviado a la siguiente parada para ocupar una fonda para los Rostov en la que pasar la noche. Todos juntos ocuparon una de las habitaciones y la otra, la mejor, la cedieron a los oficiales heridos. Ya había oscurecido cuando se sentaron a cenar. El médico llegó de ver a los heridos y anunció que Volkonsky estaba mejor y que podía recuperarse y finalizar la marcha. Lo fundamental era llegar. «¿Está consciente?»,
ahora completamente. El doctor se retiró a dormir a la habitación del herido, y el conde al coche. Natasha se acostó junto a su madre. Cuando las velas se apagaron, se acurrucó a ella y comenzó a sollozar. ¿Vivirá? No, sé que morirá. Lo sé. Se echaron a llorar juntas y no dijeron nada. Sonia, desde su jergón en el suelo, alzó varias veces la cabeza, pero no oyó más que lloros. Los gallos ya habían cantado unas cuantas veces, y todos cayeron dormidos, menos Natasha. No podía dormir ni estar tumbada. Se levantó sin hacer ruido y sin calzarse, se puso la catzaveica de su madre y pasando por encima de una doncella que roncaba, salió al zaguán. Allí estaban durmiendo unos hombres que refunfuñaron al oír el sonido de la puerta al abrirse. Encontró la manilla de otra puerta y la abrió. En la habitación lucía consumida una vela de sebo. Algo comenzó a moverse. Se trataba de Timojín con su nariz roja, que miró a la condesa con ojos asustados mientras se incorporaba sobre el codo. Una vez reconoció a la señorita, sin cesar de mirarla, se cubrió pudorosamente con una capa. Frente a él estaba tumbado en una cama otro herido con su pequeña mano blanca colgando. Descalza, Natasha se acercó a él sin hacer ruido, pero él la oyó. Abrió lentamente los ojos y esbozó de pronto una sonrisa alegre e infantil. Natasha no dijo nada. Se arrodilló silenciosamente. Le cogió de la mano. La apretó contra sus labios repentinamente hinchados por las lágrimas y cariñosamente la estrechó para sí. Él movió los dedos queriendo decir algo. Ella comprendió que deseaba verle el rostro y levantó su estropeada cara de niña, húmeda por los sollozos, y le observó. Seguía sonriendo alegremente. Timojín, cubriéndose con pudor la cabeza y su mano amarilla, levantó al médico que dormía al lado y ambos contemplaron asustados, sin moverse, a la pareja. El médico comenzó a toser, pero no le oyeron. ¿Me podrá perdonar? Todo, todo, dijo en voz baja Andrei. Márchese. El doctor tosió aún más fuerte y empezó a moverse. Timojín, esperando que ella se volviese, se tapó hasta la barbilla, aunque le asomaba un pie descalzo. Natasha cobró el aliento pesadamente y salió de la habitación con ligereza.